Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Hoy, martes 17 de mayo, tengo el agrado de presentar la telecapacitación Antibióticos en el embarazo. Estará a cargo del doctor José Taboada Tello. Él es especialista en medicina interna del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio, les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Bienvenido, doctor José Taboada Tello. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Muchas gracias. Este tema de antibióticos en el embarazo es un tema, creo que es bastante importante y que a veces nos lleva al peligro o a veces al temor de usar o no, ¿no? O sea, a veces sobredimensionamos este papel de los antibióticos en el embarazo, o a veces no queremos hacerlo. Bueno, en 1945, Fleming decía: no es difícil producir microbios resistentes a la penicilina. Podría venir un tiempo en que la penicilina puede ser comprada por cualquier persona en una tienda. Entonces existiría el peligro de que la gente se autoadministre dosis bajas y exponga a los microbios a cantidades no letales de este fármaco que lo vuelva resistente. Él hablaba de resistencia antibiótica. La penicilina probablemente haya sido en esa época la panacea de los antibióticos. La penicilina tiene la particularidad de ser un antibiótico que actúa a nivel de pared celular. Los seres humanos no tenemos pared celular. O sea, era el antibiótico ideal para usar en cualquier tipo de que esta penicilina sea, que estos microbios sean sensibles a la penicilina. Sin embargo, como lo decía Fleming, en 1945, ya 77 años, mira, hace 77 años decía que ya iba a haber una resistencia a esto. Entonces, antes de entrar en sí en el tema, es bueno recordar, ¿no? La prescripción médica. A nivel nacional, los estudios realizados sobre prescripción médica revelan hechos preocupantes. Hay un uso inapropiado de fármacos críticos, llámese antibióticos de última generación, antibióticos nuevos, antiinflamatorios y psicofármacos. Una farmacología poco racional en pacientes de alto riesgo, en ancianos, ¿no? Donde a veces no se comprueba que haya la función renal alterada, que todas las estructuras, los órganos ya tienen ya un deterioro. Y hay poco adherencia a las guías clínicas, incluso a veces dentro de nuestros mismos hospitales, ¿no? Porque a veces los colegas pues lo manejan de acuerdo a su propia experiencia y estudio. Niveles óptimos de uso de la DSI, ¿no? ¿Cuáles son errores frecuentes en la prescripción de medicamentos, sobre todo antibióticos? En primer lugar, por parte del gobierno, haber establecido un buen diagnóstico. Miren, a propósito de lo poco que conocíamos del COVID-19 hace 2 años, los protocolos que salían en ese entonces, porque salían los protocolos, venían de otros países acá, sobre el uso de antibióticos, sobre el uso de determinados fármacos que no estaban debidamente comprobados, pero en lo que respecta al uso de antibióticos, o sea, era un problema viral. El antibiótico que no es para prevenir una neumopatía atípica. Bajo ese criterio se daba la citromicina, la clindamicina, el ácido clavulánico, amoxicilina, en fin. Y no hay una prueba, para saber si este es un problema viral o este es una prueba o este es un problema bacteriano. Y algunos hospitales, algunos estos hacían la famosa prueba de la procalcitonina, ¿no? Donde esta es una prueba que se activa en los procesos bacterianos y no se activa en los procesos virales, ¿no? Nos hacía la diferencia. Pero eso nos ha enseñado el tiempo. Entonces, a veces usamos antibióticos cuando no lo requieren. Desestimar las medidas no farmacológicas, uso innecesario de medicamentos. En nuestro hospital es muy común que tengamos pacientes con infecciones urinarias recurrentes, sean ginecológicas y sean obstétricas.
y muchas veces ya llegan ya con una polifarmacia terrible, que cuando hacemos el urocultivo sale resistente a casi todos los antibióticos. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer acá? Y tenemos que volver al pasado, a pensar en qué hacían nuestros pacientes, nuestros médicos cuando no había la era antibiótica. Y muchas veces lo que hacían era la fisiopatología de estos gérmenes, ¿no? O sea, y recordar eso, ¿no? Recordar que determinados gérmenes crecen a determinado pH. Entonces, volver a cambiar, y utilizaban que cambiaban el pH urinario. Entonces, a veces hay medidas que son necesarias y que nos ayudan bastante, ¿no? Ahora, muchos me dirán a propósito de lo que estoy, del comentario que estoy diciendo, si yo cambio el pH de la orina y de repente ya no va a ser E. coli resistente y me va a salir un proteo, sí, pues, pero me va a dar otras alternativas de tratamiento mientras que el otro ya ha llegado al pico. Elección incorrecta de un fármaco, ¿no? A veces elegimos mal, porque creemos que por ser el de última generación o el otro. Pero ya entrando a nuestro tema en sí, ¿no? Los antibióticos en el embarazo. Lo otro era solamente una introducción para recordar algunos conceptos. El antibiótico o agente antimicrobiano son sustancias obtenidas de bacterias u hongos o bien obtenidas de una síntesis química que se emplea en el tratamiento de las infecciones. La elección de uno u otro antibiótico en el tratamiento de una infección depende del microorganismo, obtenido por cultivo o por la experiencia de la sensibilidad del microorganismo. Las infecciones graves suelen ser necesario combinar varios antibióticos y es importante la vía de administración. Nosotros, básicamente, a nuestros gérmenes, en general, una clasificación sencilla, dividir de acuerdo a la coloración gran en gran positivos y gran negativos. Los gran positivos tienen unas características propias, ¿no? Entonces, la membrana celular, la pared celular, en estos casos, y estos tienen, pues, sobre todo la pared celular, es rica en péptidoglucanos, ¿no? La otra no tanto, los gran negativos. Y es por eso que hace la diferencia para el uso de estos antibióticos. Algunos que actúan a nivel de pared celular, otros que los gran negativos no pueden actuar porque la pared celular no tiene esa estructura que tiene el gran positivo. Entonces, de ahí lo que hablaba al comienzo del uso de la penicilina, ¿no? Al no haber, a las bacterias al tener esta pared celular que no la tiene el ser humano, pues era lo ideal, ¿no? Los antibióticos son antibióticos ideales, los que actúan a este nivel, sin hacer daño al organismo. Los mecanismos de acción de los antimicrobianos son bastante conocidos. Tenemos en primer lugar los inhibidores de la síntesis de pared, ya lo hemos dicho, las penicilinas, los beta-lactámicos en general, ¿no? O sea, aquí entra también la cefalosporina. Pero también estamos con la vancomicina, la vacitracina y la fosfomicina. En segundo lugar, los inhibidores de la función de la membrana, polimixina, nistatinas y midazoles. Inhibidores de la síntesis proteica, probablemente sean los medicamentos más usados, ¿no? Aquí tenemos acá los tetraciclinas, los aminoglucósidos, los macróleos, las glincosamidas, el cloranfenicol, los aminoglucósidos. Los que intervienen en la interferencia de la síntesis de ácido nucleico, inhibidores de la síntesis de ADN como la quinolona, o inhibidores de la síntesis de ARN como la rifampicina. O por último, la interferencia de la síntesis de metabolitos, como lo son las sulfas, trimetropin y metamina. Prescribir un antibiótico es conocer el antibiótico, conocer a qué nivel actúa, conocer cuáles son sus efectos colaterales, conocer cuándo actúa mal. Es muy común que vengan a veces los residentes, los internos a hacernos preguntas que consideramos básicas, ¿no? ¿Dónde actúa este antibiótico? ¿Por qué no lo puedo dar, no? O sea, es algo sencillo. La pared celular, decíamos, para hacer un estudio más descriptivo, penicilina, cefalosporina, la membrana celular, a nivel de la síntesis proteica, los aminoglucósidos, bueno, sabemos que
para los que actúan a nivel de la síntesis proteica, a ver a nivel de que se actúa a nivel de ribosoma 30S o el 50S, ¿no? O ambos en algunos casos. Inhibición del paso de metabólico, el dimetropin, las sulfas, y la duplicación del ARN con la rifampicina. Es una lista mucho más grande, también de lo mismo. Inhibición de la síntesis de pared. Debemos considerar que las penicilinas clásicamente se dividían por ser penicilinas naturales, la penicilina G, la penicilina B, los medicamentos que eran las penicilinas semisintéticas, las penicilinasas resistentes, la cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta y hoy en día hasta de quinta generación. ¿Ya? La inhibición de la membrana citoplasmática, hablábamos de acá de la polimixina, inhibición de la síntesis proteica, los aminoglucósidos, que son probablemente los que más, y los macróleos, son medicamentos que no llegaste. Asimismo, en el metabolismo de la estructura de los ácidos nucleicos, ya habíamos dicho las tetraciclinas, las quinolonas. Ahora, en las gestantes, ¿qué efectos adversos podemos ver en las gestantes? ¿No? En las gestantes, abortos espontáneos, básicamente durante la primera semana de embarazo, y cuáles de ellos, ¿no? No todos, por supuesto. Anomalías estructurales de posición durante la organogénesis, en un periodo crítico de 20 a 70 días de la fecha de última menstruación. La toxicidad fetal los ocurrió durante el periodo fetal a partir del día 70, ¿no? Desde la fecha de la última regla. Es muy común que a veces nos tienen consulta de gestantes que no sabían que estaban embarazadas, se han recibido antibióticos, si vienen preocupadas. Es bueno pues aclararle que no todos los antibióticos van a producir problemas, ¿no? Y también no es solamente eso, sino el tiempo que lo han usado, el tipo de antibiótico. El motivo por lo que lo hayan usado es muy importante, ¿no? A veces, ¿no? Como a veces. Ya. La información sobre la seguridad del fármaco en la lactación es abundante, en realidad, pero existe poca evidencia científica, porque por razones éticas hay muy pocos ensayos clínicos que se han realizado y publicado. Todo esto ha traído como consecuencia que se sobredimensione el peligro de los fármacos en el embarazo, limitando su uso razonable en enfermedades crónicas de gestantes, y en el otro extremo, que se prescriba la medicación libremente, desconociendo el verdadero riesgo que implica administrarlos en el momento y en la dosis adecuada. Es evidente que no hay ensayos clínicos donde a 500.000 embarazadas yo le administro un producto para una determinada cosa y ver qué respuesta hay, ¿no? Eso es antiético. Sin embargo, nosotros hemos visto que hay enfermedades que ocurren durante el embarazo que nos obligan a tomar una determinación para un determinado uso de antibióticos. A la cabeza de esto, como ustedes saben, está la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis en el embarazo ha hecho que aprendamos, bueno, entre comillas aprendamos, a prescribir un medicamento que puede o no ocasionar cierto daño, ¿no? Hemos visto que la rifampicina actúa a nivel de los ácidos nucleicos. Hemos visto que la isoniazida actúa a otro nivel que la piracinamida, el etambutol. Pero básicamente son los medicamentos de segunda línea o los pacientes que son tuberculosis resistentes, MDR, los que nos han hecho conocer y ver implicancias en el producto. Muchas veces hemos conocido los efectos de las quinolonas que están en segunda línea en el producto y las consecuencias que estas pueden estar. Y de esos, porque tampoco son muchos, ¿no? Pero de estos casos hemos aprendido. Empleo de fármacos. No debemos, en general, la recomendación es que no se administrar ningún fármaco durante el primer trimestre del embarazo, a menos que sea imprescindible. Criterio médico. ¿De acuerdo? Educar a las mujeres para evitar la automedicación. Considerar siempre el riesgo-beneficio y administrar la mínima dosis eficaz. Probablemente esta recomendación sea
la más importante de todos, que el médico debe considerar el riesgo-beneficio. Riesgo para la madre, riesgo para el producto, beneficio para el producto, beneficio para la madre. No debemos considerar ningún fármaco seguro para el feto en un 100%. Evitar fármacos de reciente comercialización y utilizar aquellos que tengan mayor experiencia en la gestante, algo importantísimo. Nosotros, los nuevos fármacos a veces nos lo pintan pues, como la panacea, con estudios grandes, pero en las gestantes, la verdad es que el médico debe basarse en su experiencia y en lo que ya conoce, por el riesgo-beneficio, sobre todo este último, el primero. Tener en cuenta la medicación tópica también se absorbe, sobre todo si es liposoluble y se aplica en grandes superficies o oclusión. La OMS indica en estudios que aproximadamente el 85% de las gestantes toma uno o más fármacos durante el embarazo y un regular porcentaje lo hace sin prescripción médica. Aquí no solamente hablamos de antibióticos, ¿verdad? Hablamos de antiinflamatorios, hablamos de cualquier otro tipo de medicamento. A veces es necesario, pues, o sea, si alguien es una paciente epiléptica que recibe sus antiepilépticos y sale embarazada, no se le puede cortar el tratamiento. Se reducirá el tratamiento, se verá algunas alternativas de la que menos años. O una paciente hipertiroidea que recibe su medicación. O sea, hay medicamentos que no se pueden restringir, no se pueden dejar de dar, ¿no? Probablemente modificar la dosis o un control periódico, ¿no? En nuestra realidad, la automedicación es una preocupación constante en la medida que no solo ingieren medicamentos de dudosa procedencia, sino también la famosa medicina alternativa, las hierbas que nosotros las desconocemos, ¿no? Desconocemos este producto, desconocemos muchas veces, o sea, no estamos preparados para contestar muchas veces estas preguntas que nos hacen, ¿no? O sea, nos dicen, doctor, estoy tomando eso, o sea, la verdad es que a veces al médico nos cuesta decir pero que es necesario en estos casos, el decir, no sé, la verdad es que unas hierbas no nos prepara, la universidad no nos prepara para eso. Puede ser beneficiosa, puede ser curativa, pero al no tener evidencia científica y nosotros, al ser hombres de ciencia, al ser científicos, tenemos que tener una evidencia científica, ¿ya? Porque no sabemos los riesgos de efectos deleterios para la madre y sobre todo para el hijo, ¿no? Mecanismo de acción de los antibióticos, nuevamente, donde actúan para poder actuar. Entonces, vamos a ver, nosotros sabemos que acordaron el famoso ADME, o la ADME en este caso, ¿no? Nuestra farmacología clásica, la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Cuando decía yo del conocimiento del antibiótico, tenemos que conocer todo esto, ¿no? ¿Qué antibióticos o qué productos en general van a pasar el famoso primer paso, segundo paso, a qué nivel se absorben, cómo es su distribución, de qué depende la distribución, de la cantidad de proteínas de la persona, cómo es su metabolismo, si tiene un metabolismo hepático, si tiene un metabolismo renal, igual a excreción, si tiene excreción renal, si se secreta por piel, si se secreta en el hígado, por bilis, etc., ¿no? Hay que conocer los productos que damos. No es imposible que alguien conociera todo, pero eso nos permite que cada médico tengamos pues nuestro propio arsenal de productos que utilizamos para determinadas enfermedades. Es así como nos vamos formando, ¿no? El tratamiento antibiótico indicado. La elección del tratamiento empírico a veces es inicial. Viene una gestante que tiene sintomatología de infección urinaria y le hacemos un examen simple de orina y vemos que hay una infección, tenemos que darle tratamiento. Sin embargo, pedirle el urocultivo y esperar que el germen sea probablemente lo que nosotros sospechamos y que el antibiótico sea el adecuado, ¿no? O sea,
es probable que una gestante probabilidad, una Escherichia coli, o en general las infecciones urinarias sea la causa más común, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, hay que identificar al organismo infectante, ¿no? O sea, para esto necesitamos el urocultivo, en este caso, ¿no? El cultivo en este caso. Determinación de la sensibilidad del germen. Muchas veces son resistentes, pues. Son resistentes y a veces no nos dan muchas alternativas. Ahora, el sitio de infección y ciertas cualidades de los gérmenes infectados. Aquí tiene que ver mucho que ver sobre a dónde queremos nosotros que llegue el antibiótico a ejercer su acción. O sea, yo si tengo, en general, no lo digo por la gestante, ¿no? Si tengo una faringitis, si los gérmenes más comunes ahí son los estreptococos, los cocos, no voy a dar pues un aminoglucósido, porque no es un sitio de acción, no concentra el tejido adecuadamente. Entonces a eso se refiere esa parte, ¿no? El estado del paciente y naturaleza de la infección. Los antibióticos necesitan que el paciente se encuentre, para actuar mejor, por lo menos que haya para transportar esto, proteínas adecuadas, ¿no? Antibióticos también en el adulto mayor y duración del tratamiento y dosis, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a dar? También es importante conocer la organogénesis, pues, qué pasa en el primer mes, qué pasa en el segundo mes, en el tercer mes, qué se está formando, para pensar en qué cosa es lo que podemos hacer, si va el antibiótico que vamos a prescribir, puede o no actuar en alguno de estos organogénesis, ¿no? Dice, el primer mes, en el segundo, en el tercer mes sobre todo, pero a partir ya del cuarto mes, ya de las 14 semanas, el esqueleto, la estructura, el crecimiento, pues es lo más abundante. A veces se nos ocurre usar medicamentos antibióticos que compiten, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Las sulfas que compiten con el ácido fólico, ¿no? O usamos rifampicina en los primeros meses del embarazo, ¿no? Donde necesitamos los ácidos nucleicos, la replicación. O simplemente hay antibióticos, como vamos a ver ahora, que no se deben utilizar nunca, ¿no? Como las tetraciclinas, ¿no? Básicamente. 25 a 40 pacientes de los pacientes reciben al menos un antibiótico durante el embarazo, sea automedicada, medicada, problemas respiratorios a la cabeza, urinarios. Hay que tener consideraciones farmacocinéticas en los pacientes obstétricas, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque en el embarazo la fisiología cambia, pues, ¿no? Hay un cambio en la fisiología. Disminución en la concentración de albúmina. La expansión del volumen plasmático aumenta hasta 1500, ¿no? Existe un aumento del flujo uterino, renal, piel, mama. Hay disminución en el flujo musculoesquelético. El flujo hepático si no cambia. Existe alcalosis respiratorias con pH de 7.44, ¿no? Por la falta ya de la compresión de la abdomen sobre el tórax, en fin. Cambios gastrointestinales, disminución de la acidez, hay seguimiento, como ustedes saben, ¿no? De la acidez gástrica, retardo el vaciamiento gástrico, alteraciones de la absorción. Entonces hay medicamentos que no se van a absorber adecuadamente o van a demorar mucho más. Entonces debemos tener todo esto en cuenta. Factores que influyen en el paso placentario, porque finalmente una cosa es que nosotros estamos dando un tratamiento para la madre, para un problema de la madre, sea la infeccioso en cualquier estructura, órgano, pero lo que nos preocupa es si este medicamento va a pasar o no a la placenta, ¿no? Entonces va a depender de muchas cosas, la solubilidad lipídica, el grado de ionización, el peso molecular, si es afín o no a la proteína, área de la superficie materno-fetal, el flujo sanguíneo placentario y estadio del embarazo y metabolismo placentario. El concepto de teratogenicidad
puede considerarse teratógeno los fármacos por la radiación, algunos agentes infecciosos, incluso determinadas situaciones patológicas. Para esto, la clasificación de los fármacos según su teratogenicidad, la FDA concluyó ha establecido 5 categorías. Categoría A, B, C, D y X. Evidentemente, los que entran en la categoría X son los fármacos proscritos. Pero, ¿de qué estamos hablando? En la categoría A son estudios de mujeres embarazadas que no presentan ningún riesgo. Vitaminas, por ejemplo. B. Estudios hechos en animales donde no se ha encontrado ningún tipo de alteraciones, pero en humanos, pero no en humanos. ¿Ya? La toxicidad dice en animales, pero no en estudios en humanos. O sea, se ha hecho estudios en animales, pero no en humanos. Pero lo más probable es que sospechemos que no son teratógenos para los humanos. C y D. Aquí tenemos los más importantes, donde cae la mayoría de los antibióticos. C. Estudios en animales muestran toxicidad. O sea, ya se demostró que en animales son tóxicos. Pero los estudios en humanos no son concluyentes y el beneficio puede exceder el riesgo. O sea, esto ya es un principio de riesgo-beneficio que debe tener el colegio. La D. Evidencia de toxicidad al feto. Debe sobrepasarse al riesgo-beneficio. Hablábamos de uso de tuberculosis. Acá no sabemos mucho de los fármacos de segunda línea, entran en la categoría D. O sea, sí sabemos que está comprobado un efecto en humanos, pero si no actuamos, va a haber un peligro para la madre evidente y secundariamente con el bebé, ¿no? Y el X sí son efectos comprobados en efectos, claramente superan los beneficios, no debe usarse. O sea, en la categoría C debe considerarse el riesgo-beneficio. En la categoría D es probable que el riesgo sea mayor que el beneficio, pero queda a criterio médico. Los mismos, algo un poco más amplio, en la categoría B no hay riesgo descrito para el feto humano. O sea, los estudios son insuficientes. En el C no puede descartarse el riesgo fetal. En el D hay indicio de riesgo fetal. Y definitivamente en el X contraindicado en el embarazo. Y desgraciadamente ahí entramos, como ven ustedes ahí, los fármacos que se pueden utilizar, el ácido fólico, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, sulfato ferroso, la vitamina B1, vitamina B2, la vitamina BC, la vitamina C. ¿De acuerdo? Sin embargo, no entran ahí en la categoría de antibióticos, por eso no la mencionaban tanto, ¿no? En la categoría B, que es la que probablemente no hay descrito, no entra las penicilinas, aunque yo en una diapositiva le había puesto de que al 100% no se puede descartar nada, pero si estos medicamentos sabemos que en teoría actúan a nivel pared celular y nosotros los seres humanos no la tenemos, no tendría por qué haber, pero a veces tenemos casos de problemas ya inmunológicos, que puede haber otro tipo de respuesta a esto, ¿no? Bueno, frecuencia de las infecciones en el embarazo. Muy conocida, las bacterioides asintomáticas. La bacterioides asintomática, infecciones de tracto y infecciones vaginales. Hay que dar tratamiento, evidentemente, ¿no? Resultado, si nosotros tenemos pues un sedimento, nosotros vemos ahí en la lámina leucocitos 16 por campo, bacterias abundantes, y lo de arriba que sea turbio, que haya nitritos positivos, leucocitos positivos patológicos, debemos dar tratamiento. Hablábamos de que en la categoría B estaban las penicilinas, los betalactámicos en general, ¿no? Aquí tenemos a este grupo de productos. Es preferible usar medicamentos de este grupo cuando lo usemos, aquellos que se utilizan 1 o 2 veces al día, ¿no? Como máximo, ¿no? A veces, sobre todo los de vía oral, sea de primera, segunda
Tercera y cuarta generación, pues tenemos que son parenterales, ¿no? Aunque hay algunos orales de tercera, que es la cefixima, que es oral, ¿no? Pero la mayoría son parenterales y los nuevos de quinta igual, ¿no? Aparte de esto es el metronidazol. O sea, si bien es cierto, pertenece a la categoría B, muchos autores están de acuerdo en ser particularmente cautelosos con este fármaco, sobre todo en el primer trimestre, ya que es mutágeno en bacterias, ¿ya? Y carcinógeno en roedores, ¿de acuerdo? O sea, a veces preferimos usarlo cuando se presenta, cuando hay necesidad de esto, por infecciones vaginales, tipo diarrea, tricomona, en una presentación más en cremas, en este tipo de presentaciones que no sean de uso sistémico, ¿no? La acitromicina, categoría B, la eritromicina, categoría B, la eritromicina, categoría C. La micacina, hasta hace unos 5 o 8 años la consideraban en categoría D. Hoy día, a propósito de esto de la TBC, pues digamos que lo ponen en categoría C, o sea, lo consideran, lo ponen a disposición, o sea, los beneficios son mayores que los riesgos, ¿no? La micacina, ampollas de 1000 miligramos, bueno, con dosis que pueden ir de 7.5 a 15 miligramos por kilo de peso, con un máximo de 900 en una dosis, en una sola dosis, pues una vez al día, ¿no? Igual la gentamicina, de 3 a 5 de 2 a 5 miligramos por kilo de peso, en una sola dosis, ¿no? Endovenosa o inyectable. Las quinolonas son de amplio uso, pero las más usadas son la ciprofloxacina y norfloxacina, ambos pertenecen a la categoría C. La quinolona se recomienda usarla a partir de la semana, a partir del segundo trimestre, si es que es necesario. La neomicina y tobramicina, bueno, no las usamos mucho, las usamos a veces como agregado a algo. La neomicina con las cremas, siempre está en esas cremas trivalentes. La tobramicina en los colirios, pues, ¿no?, que se utiliza para el ojo. Contraindicados en su efecto, el cloramfenicol, por la aplasia medular, y se ha visto casos de efecto de la tetraciclina, son hepatotóxicos, pancreatitis hemorrágica, falla renal y su afectación en los dientes en el bebé, ¿no? La eritromicina, la forma es tolato, ¿ya? La madre con hepatotoxicidad y efecto todavía no se conoce, ¿no? La quinolona, por eso hablaba mucho, hay estudios que hablan de que en el último trimestre puede dar ruptura artificial de membrana, ruptura prematura, alteraciones del cartílago y artropatías irreversibles, sobre todo cuando se usa en el primer trimestre, segundo trimestre. Con precaución, los aminoglucósidos. Cuando yo digo con precaución, me refiero que aquí está en los fármacos de categoría C, ¿no? Aminoglucosio, ya sabemos la ototoxicidad y nefrotoxicidad. En el fetotoxicidad del séptimo par. Clindamicina, hay reacciones alérgicas en la madre, colitis pseudomembranosa, diarreas y todo esto que vemos. Feto, ninguno conocido. El trimethoprim sulfa, hay un antagonismo, pues, con los folatos, ¿no? Y puede dar ese termículo. La isoniazida, hepatotoxicidad, y en el feto a veces con neuropatías y convulsiones. Y el metronidazol hay que evitarlo en el primer trimestre. Miren, de todo lo que hemos hablado, probablemente vamos a ir cambiando de posiciones con el transcurso de los tiempos y el conocimiento que vamos a adquirir. Pero hay una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta. Se debe valorar muchísimo la relación riesgo-beneficio antes de administrar un fármaco en general, sea antibiótico en general, ¿no? Y siempre comunicar a la madre sobre los riesgos del medicamento que debemos de tomar. En nuestra práctica, acá en nuestro hospital, nos mandan a veces interconsultas con pacientes que están recibiendo anticonvulsivantes, medicamentos contra el hipertiroidismo, y nadie les dice qué riesgo pueden tener.
o qué cosa puede esperarse, ¿no? Tampoco es sobredimensionar, pero simplemente dejar claras las cosas, ¿no? De cuál es la situación. Entonces, tres cositas. Los antibióticos no son ansiolíticos, o sea, no nos van a calmar ni al médico ni al paciente. Son antibióticos, son fármacos para los microbios. No debemos olvidar esto, por favor. ¿Ya? Eso es todo. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias a usted, doctor José Taboada Tello, por esa excelente presentación y por toda la información que nos ha brindado. Tenemos algunas preguntas que nos han realizado los participantes. Nos preguntan, desde el primer nivel de atención, ¿qué criterios se deben tomar para indicar un antibiótico a una gestante con infección urinaria? Ya, vamos por partes. Recordando, hablábamos de lo que era la bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática, el paciente muchas veces viene con síntomas mínimos, pero en el examen de orina nosotros encontramos que tiene pues, infección urinaria, que tiene un urocultivo que lo vamos a procesar. La elección del medicamento, en este caso, si estamos dentro del primer trimestre o dentro del segundo trimestre, debería ser dirigido a una cefalosporina de primera generación o segunda generación. Evitar, en ese momento, dar aminoglucosa. Probablemente es el fármaco que más se utiliza, los aminoglucosos, dar una vez al día, pero si nosotros pasamos por alto de que esta paciente tiene una infección urinaria y no le damos, pues la infección puede darnos. O sea, todo paciente que encontremos un resultado positivo en el examen de orina, que no se deba a un problema ginecológico, porque, ojo, a veces pues, una paciente está con descenso y se hace un examen de orina y le sale patológico y la causa no es, o sea, ya hemos dicho dentro de las diapositivas que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Un buen interrogatorio, que no estemos frente a un problema ginecológico, ¿no? Propiamente de descenso, estamos hablando de una infección de tracto urinario, ¿no? Bajo en este caso. Debe recibir tratamiento, se prefiere usar cefalosporina de segunda generación en este caso, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Nos preguntan también si existen antibióticos que no son recomendados en otros países y que en el Perú sí. Claro que sí, o sea, desgraciadamente, pues a veces eso ocurre, ¿no? Eso ocurre bastante, ¿no? Pero también al revés, ¿eh? Debo decir al revés, o sea, por ejemplo, las tetraciclinas en algunos países europeos las utilizan tetraciclina en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, están en los protocolos de brucelosis en España, en brucelosis en Italia me parece que también, a una dosis variada, pero, o sea, se utiliza. En el caso de las sulfas, tenemos algunas restricciones. Nosotros solamente la sulfa la damos de la semana 16 a la semana 34. Antes no damos sulfa, a pesar de la categoría que tiene. Las quinolonas en algunos otros países tienen categoría D, y los aminoglucósidos tipo amilcacina también tienen categoría D. Lo que pasa es que la FDA ha tenido algunas consideraciones en estos casos, ¿no? En los países donde se han utilizado, porque también depende mucho del germen, la resistencia, la accesibilidad al medicamento, ¿no? Las cefalosporinas creo que son los medicamentos que más deberían usarse durante el embarazo. Son medicamentos mucho más seguros por donde actúan, por la pared celular, lo vuelvo a repetir, y el amplia gama de alternativas que nos da, porque son bastante, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos hacen otra consulta. Nos dicen si la paciente es alérgica a los antibióticos, quinolonas, AINES y su urocultivo sale sensible a ciprofloxacino y otros, pero el paciente es alérgica, perdón, ¿qué hacer en estos casos? Miren, vuelvo a repetirles el mismo criterio que les decía acá.
La elección del medicamento tiene que estar basada de todos los principios más importantes el riesgo-beneficio. Si yo tengo un paciente que es alérgico a penicilina, yo sé que las alternativas son los aminoglucósidos. Si tengo aminoglucósidos que pueden ser dañinos o alta probabilidad de ser dañinos, debo ver si es necesario. Si es alérgico a penicilina, probablemente también sea alérgico a la cefalosporina, entonces ya me queda de lado. Me dan opciones como las quinolonas, me dan otras opciones como los carbapenem y todos estos productos de última generación, que desgraciadamente sí, algunos de ellos son hepatotóxicos, pueden provocar convulsiones en una gestante, pero es aquí donde va el criterio, ¿no?, de lo que es riesgo-beneficio. O sea, todo lo que hemos aprendido se reduce a eso a veces, riesgo-beneficio. Le puedo dar esto, sí, le voy a hacer un bien, le voy a hacer un mal, va a ser un bien para el bebé, va a ser un bien para la madre, pero sobre todo explicarle a la madre el por qué estamos tomando esto, ¿no? Explicar, que es muy importante, ¿no? Pero riesgo-beneficio, vuelvo a decirlo. Muchas gracias, doctor Tobada, por la respuesta. Nos preguntan también qué interacciones relevantes de riesgo se producen al usar antibióticos junto a antihipertensivos en gestantes. Ya, aquí hay varias cositas, ¿no? Los antihipertensivos que usamos en gestantes, básicamente es el alfa-metildopa, que es un actúa en los receptores alfa. Los carvedilol, el bisoprolol, son productos que no son tóxicos. Nosotros aquí en el Perú no tenemos hidralazina, como en otros países, que es un antihipertensivo a nivel central, que sería ideal. Con lo que tenemos acá, con los que utilizamos acá, los que no están, sobre todo el alfa-metildopa, que es el que más se utiliza, y a veces el nifedipino, que tal vez sí podría dar algunos problemitas, ya, pero en el alfa-metildopa, que es el más utilizado, no hay ningún problema. En los nifedipinos, en los antagonistas de canales de calcio, tipo nifedipino que utilizamos a veces, sobre todo Serretar, no están contempladas en las guías internacionales de antihipertensivos en el embarazo con uso de antibióticos, es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque la interacción precisamente es por eso, es un antagonista de canal de calcio. Y muchas veces para que un antibiótico penetre a la célula y todo esto, pues lo hace a través de la membrana, si utilizamos ese tipo de antibióticos. Y al alterar la membrana, alterar los receptores de canales de calcio, pues podemos hacer que el medicamento no actúe adecuadamente. Más bien, vuelvo a repetir, con las alfa-metildopa no habría ningún problema. Pero es el que más se utiliza realmente, ¿no? Porque una vez que nace el bebé, una vez que sale el bebé, si lo dicen ahora, si lo están diciendo por preeclampsia, porque es lo que vemos más, una vez que sale el producto ya podemos utilizar por cualquier otro antihipertensivo. En general, se toleran bastante bien, pero siempre a tener en cuenta, ¿no? Más con el nifedipino que con el alfa-metildopa. Muchas gracias, doctor José Taboada Tello, especialista en medicina interna del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Doctor, ¿tendría algunas recomendaciones finales para todos los participantes? Sí, dos cosas. Para prescribir cualquier medicamento en general hay que conocerlo. Sobre todo, volvamos a nuestros inicios, conocer la farmacocinética, la farmacodinámica de estos productos para evitarnos cualquier problema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor José Taboada Tello, por acompañarnos el día de hoy y brindarnos toda esta excelente información que permite fortalecer las capacidades del personal de salud. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias también a todos los participantes por la atención prestada. En nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde también podrán encontrar las telecapacitaciones que se vienen desarrollando en articulación con el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud.